cómo se percibe el dolor. ¿Sí cambió la diapositiva? Sí, doctor, sí cambió de diapositiva. Bueno, para empezar, ¿qué es el dolor? El dolor, yo lo llamo como un sexto sentido. Y de hecho, en algún momento, los médicos, los investigadores mencionaban que era como una modalidad del sentido del tacto. Ahora ya se sabe, desde hace muchos años se sabe que en realidad el dolor es una modalidad completamente diferente, que hay un sistema en nuestro cerebro dedicado exclusivamente a la detección de estos estímulos que generan dolor. Y es tan importante este sistema que se considera que ha sido clave para el desarrollo evolutivo del ser humano, y no solo del ser humano, sino también de todos los animales, de todos los organismos que se conocen actualmente, incluso desde organismos unicelulares hasta el ser humano, que es con mucho el organismo más complejo. Bien, el dolor se puede definir de manera sencilla como el sistema de detección de estímulos que pueden dañar alguna parte de nuestro cuerpo. Todo mundo hemos sentido el dolor. Por ejemplo, esta imagen aquí de la izquierda pues nos indica claramente que este niño sufrió una caída y que está sangrando, que se raspó, y esto obviamente es una fuente de dolor. Cuando uno ve la posición del niño, parece que se está sobando, digamos, se está confortando. Y aquí puede haber un componente sensorial del dolor y un componente emocional. El componente sensorial es esta parte donde las señales del daño en el tejido se envían a la médula espinal y posteriormente al cerebro para integrar ya el dolor. Y luego hay un componente emocional que se da porque se activan diferentes áreas cerebrales y donde se genera angustia, donde se genera cierto miedo, cierto temor, además de otras características que vamos a ver más adelante. El dolor no solamente se presenta en el ser humano, también se presenta en los animales. También podemos ver aquí una imagen a la derecha donde un perro está lamiéndose una herida considerable, y esto lo tenemos que tener en cuenta porque los animales, al igual que nosotros, tienen un sistema sensorial que es de hecho igualito al nuestro, donde se detecta y percibe el dolor de manera muy parecida a lo que sucede en el ser humano. También sucede en los gatos, en los leones, en los caballos. Es decir, todos los animales tienen el mismo sistema de detección de estímulos nocivos. Ahora, ¿para qué sirve el dolor? El dolor es una alarma, ¿sí? Es una alarma de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo, de que nos estamos dañando. Por ejemplo, cuando uno come chile, pues el chile activa justamente el sistema que detecta el dolor y inmediatamente avisa. Ya la gente de todos modos hace caso omiso y sigue comiendo el chile, pero eso ya es una cuestión más bien cultural. Por ejemplo, las quemaduras que se dan en la playa cuando los niños se van a la alberca todo el día, se pueden dar quemaduras de bastante consideración y eso genera un daño importante. El dolor también se puede dar por enfermedad, por ejemplo, los dolores de cabeza, las migrañas, el cáncer, etcétera, por estímulos, por ejemplo, accidentes con objetos punzocortantes, golpes, etcétera. Entonces, este dolor cumple una función de alarma. Hay algunas personas que tienen un problema para detectar el dolor, ¿sí? Y esas personas tienen muchos accidentes y no se enteran, se muerden la lengua, se muerden la boca, pueden tener una fractura y no enterarse. Entonces, realmente la vida de las personas que no tienen sistema que detecta el dolor está en constante riesgo.
y es muy complicado incluso que sobrevivan. Ahora, el dolor, este es el dolor agudo. Cuando hay un fenómeno de dolor crónico, y dolor crónico me refiero a aquel que dura más de 3 meses, de manera intermitente o de manera continua. Este tipo de dolor ya se considera como una patología, ¿sí? Y como una patología per se, y se requiere tratamiento. Entonces, hay que diferenciar del dolor agudo, que es un sistema de alarma, comparado con el dolor crónico, que ya es una patología per se. Ahora, ¿qué tengo que hacer si me duele algo? Pues lo que tiene uno que hacer es alejarse de los estímulos que originan el dolor. De hecho, el mismo organismo está hecho para que en cuanto se detecte el dolor, se retire inmediatamente la parte del cuerpo que está en contacto con el dolor. Por ejemplo, en el hielo, después de un momento, duele las temperaturas frías. Entonces, ¿qué hace uno? Pues lo tira el hielo. Igual con los, por ejemplo, los estímulos como un cerillo que te está quemando, pues obviamente nos alejamos de esos tipos de estímulos. Sin embargo, hay dolores donde uno no se puede alejar. Por ejemplo, cuando uno le duele la barriga, por ejemplo, no se puede alejar tan fácilmente. Ahí hay que ver cuál es el problema. Generalmente tiene uno ya que ir al médico, y el médico, después de una evaluación, de una revisión del paciente, pues puede indicar un tratamiento en función de lo que encuentre. En este caso, entonces, pues lo más importante es decirle a mamá o a papá, o si ya uno es adulto, pues puede tomar un analgésico si está a su alcance, o definitivamente, si el dolor ya es muy grave, tiene que ir al médico. ¿Cómo percibimos el dolor? El dolor, eso ha sido un fenómeno complejo de estudiar. Tiene una connotación subjetiva, es decir, cada persona percibe el dolor de manera diferente. Aunque tenemos el mismo sistema sensorial, la percepción del dolor depende de varios factores, entre ellos la experiencia previa con los estímulos dolorosos, la cultura, incluso el sexo, si es una mujer, si es hombre. En fin, hay varios factores que modulan cómo estamos percibiendo el dolor. La primera propuesta que se hizo de cómo se percibía el dolor fue de Aristóteles, antes de Cristo, todavía en esta época de los griegos y los romanos, que fueron las culturas que empezaron a florecer. Aristóteles decía que las emociones tenían su asiento en el corazón, es decir, que en el corazón se percibía el dolor. Esta forma de pensar ha permeado todavía hasta nuestros tiempos, porque al menos en la parte, digamos, romántica, en la parte de las canciones de amor, todavía se le atribuye al corazón el dolor. Y entonces dicen, es que me duele mucho el corazón. Es que este tipo de expresiones tienen que ver con la propuesta aristotélica de hace muchísimo tiempo. Ya una forma más elaborada de cómo percibimos el dolor se hizo en el siglo XVII por René Descartes. Él propuso, que es la imagen que está a la izquierda, él propuso que el estímulo que se genera por las llamas del fuego activan un sistema en el pie, y ese sistema lleva la información a través de la pierna, luego a la médula espinal y eventualmente al cerebro, donde hace sonar una campana de alarma, y la persona retira el pie. Después de 4 siglos, con respecto a esta propuesta, pues nuestra, digamos, visión de cómo se percibe el dolor con todo lo que se ha avanzado, pues no es muy diferente. Hemos conocido ahora algunos elementos más finos, de manera más fina. Sabemos dónde hacen relevo las neuronas. Ahora sabemos que el dolor se detecta mediante 3 neuronas. Una neurona que irriga los tejidos o que inerva los tejidos y que lleva la señal a la médula espinal.
aquí hay un relevo con una neurona secundaria que lleva la información al centro de nuestro cerebro, un área que se conoce como tálamo, y de ahí se expande la señal a diferentes áreas en el cerebro. Una de las áreas donde se activa es el área somatosensorial, que es donde se detecta y ya se percibe el dolor, se sabe exactamente dónde duele, cómo duele, qué características tiene el dolor y en su interacción con algunas áreas del cerebro como el tálamo, la corteza prefrontal, en la corteza anterior del cíngulo, la ínsula, la amígdala, se le dan otros componentes, los componentes emocionales del dolor y entonces el cerebro hace como un licuado de todas estas características y entonces genera una percepción que le dice al organismo dónde duele, cómo duele, qué características tiene el dolor, si es punzante, si es continuo, si es sordo, si es muy intenso, si es moderado, y también le da esta parte de la angustia que genera el dolor, le genera estrés, genera miedo. La corteza prefrontal da las características para tomar acciones, decidir qué se va a hacer con ese dolor. Generalmente la decisión es aléjate del estímulo doloroso y asiste al médico. En la parte de la derecha se puede ver cómo se activan estas áreas. Aquí ya no se representa la neurona que viene de los tejidos periféricos, solamente la neurona secundaria que lleva la información de la médula espinal al tálamo, pero cuando va subiendo al cerebro, las neuronas le van avisando a todo mundo, le avisan al cerebelo, le avisan a la sustancia gris, le avisan al núcleo parabraquial, a la amígdala. Una vez en tálamo hay conectividad con muchos sitios. Antes se pensaba que el dolor solo se percibía en un área específica del cerebro, se decía que era el tálamo o la corteza somatosensorial. Ahora se sabe que hay una interacción muy rica entre diferentes áreas que involucran prácticamente a todo el cerebro para generar ya la percepción consciente del dolor con todas las características que le conocemos. Aquí le podemos apreciar las diferentes áreas, por ejemplo, el área, la corteza somatosensorial a nivel del lóbulo parietal en nuestro cerebro indica el lugar y la intensidad del dolor. La corteza anterior del cíngulo detecta sensaciones no placenteras y también da estas características de miedo y tristeza. El dolor genera miedo y genera tristeza. De hecho, el dolor crónico, la tristeza la vuelve depresión, la vuelve ansiedad. La corteza prefrontal pues racionaliza el dolor y planea las acciones que se van a tomar. Esta área que se llama ínsula integra el dolor con aspectos emocionales y cognitivos. Y aquí tenemos la función de la empatía y eso les voy a hablar más adelante, cómo podemos sentir empatía por las personas que queremos y que están sufriendo de dolor. Las técnicas de imagen como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética funcional han venido a confirmar muchas de estas propuestas. Por ejemplo, aquí hay un cerebro de una persona saludable a la cual se le aplica un estímulo doloroso y se mide la actividad en el cerebro en diferentes partes y se encuentra que en el tálamo, ¿sí? Es donde hay más actividad. También hay en la amígdala, en la ínsula y en la corteza somatosensorial. Dentro de las cosas que hacemos en el laboratorio, tenemos diferentes modelos para estudiar prácticamente cualquier tipo de dolor que se presenta en el ser humano. En los últimos años hemos estado interesados en evaluar el efecto del sexo en el dolor. Y cuando digo efecto del sexo me refiero a si es una rata hembra o es una rata macho. ¿Esto por qué tiene relevancia? Porque en el caso de las personas, las mujeres
tienen más incidencia de dolor en muchas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la migraña, las mujeres sufren más de migraña que los hombres. En el caso de la fibromialgia, también las mujeres sufren más dolor que los hombres. Y entonces en la literatura, en la investigación, no se había considerado a las hembras, digamos, en el caso de los animales, como un elemento importante. Siempre se trabajaba con ratones o con ratas macho. Entonces, cuando empezamos a estudiar el dolor en ambos sexos, encontramos que hay diferencias. Estos son dos ejemplos. Bueno, es un ejemplo de una molécula que tiene un efecto diferente dependiendo de si es hembra o si es macho la rata. Aquí tenemos el efecto analgésico en las hembras, en el lado izquierdo en morado, ¿sí? Luego, en la misma cantidad de sustancia administrada en los machos produce menos efecto, está en azul, ¿sí? Y estos simplemente son los controles. Entonces, este fármaco es más efectivo para aliviar el dolor neuropático en las ratas hembra que en los machos. Luego, el mismo fármaco, este es un modelo de dolor neuropático por ligadura de los nervios espinales. Este es un modelo de fibromialgia. En estos animales se induce la fibromialgia y cuando está ya establecida esta fibromialgia, lo que hacemos es probar de nuevo este mismo fármaco. Y lo que vemos es que en las hembras, de nuevo, hay un mejor efecto analgésico que en los machos. ¿A qué se deben estos fenómenos? Eso lo hemos estudiado más profundamente en el laboratorio y no se los voy a comentar este día, pero simplemente quiero que se vayan con la idea de que hay diferencias claras en el efecto del mismo fármaco a veces en hembras y en machos, y esto implicaría que podríamos tener fármacos para aliviar el dolor específicos del sexo en el humano, es decir, fármacos que sean útiles en la mujer y que no funcionen en los hombres, o al revés, que sean útiles en los hombres, pero que no funcionan en las mujeres. Actualmente lo que tenemos son fármacos que se dan de manera indistinta. Entonces ahí no, y muchos de estos fármacos no se estudiaron con esta perspectiva de género, digamos, ahora que está tan de moda la frase de la perspectiva de género. Entonces, estos experimentos, digamos, que consideramos que tienen importancia para tratar de determinar la eficacia de estos fármacos según el sexo de los animales y posiblemente según el sexo de las personas. Otros tipos de dolor, aparte de los que ya les he mencionado, se pueden dar por otros procesos, ¿sí? Les voy a hablar del fenómeno de la transmisión social del dolor. Cuando uno ve a un ser querido con dolor, uno se empieza a volver hipersensible al dolor. Aquí se puede ver cómo una persona que está en un resonador de resonancia magnética para ver la actividad cerebral, cuando sabe que se le está aplicando un estímulo doloroso a un familiar o a la esposa o a la novia, alguien conocido y muy cercano, se le activan diferentes áreas. Por ejemplo, se le activa el tálamo, se le activa la corteza somatosensorial, ¿sí? Esta persona no tiene dolor, solamente está viendo que alguien querido tiene dolor. De manera interesante, cuando esta persona ve que otra persona, pero que no es de su familia, tiene dolor, no necesariamente se generan las condiciones para activar el sistema del dolor. Es decir, esta persona tiene empatía, pero esta no. La única diferencia es que esta persona es familiar y esta no es familiar. Entonces, ese es un fenómeno que se presenta continuamente en nuestra vida. Aquí les muestro un estudio que se realizó en parejas de novios, ¿sí?
a una de los novios se le metió ¿qué dice? En un resonador y se le aplicó un estímulo doloroso mientras estaba en el resonador. Y obviamente se activaron todas las áreas que ya sabemos que se activan, es decir, el tálamo, la amígdala, la corteza anterior del cíngulo, la ínsula, el área somatosensorial, ¿sí? Pero cuando se le aplicó un estímulo que indicaba que su novia o su novio estaba siendo estimulada con el mismo estímulo que a él le produjo dolor, se activaron algunas áreas. Por ejemplo, se activó el tálamo y se activó esta parte que es la amígdala, ¿sí? No se activa la corteza somatosensorial porque entonces se tendría que localizar específicamente, acuérdense que esa área localiza el sitio y la intensidad del dolor. Entonces, pero se activan áreas que tienen que ver con el componente emocional del dolor y con la empatía. Pueden ver, se activa algunas áreas que tienen que ver con los componentes emocionales del dolor. Esto pareciera que es exclusivo del ser humano, pero resulta que los ratones y las ratas también presentan el fenómeno de empatía por dolor. Aquí tenemos dos ratones, ¿sí? En la parte de la derecha, uno que le llamamos demostrador, es decir, que el que tiene dolor, y otro que es el observador. El observador no tiene dolor, no se le ha inducido dolor de ninguna manera. Sin embargo, por el hecho de estar en contacto únicamente con el ratón que tiene dolor, este ratón observador va a generar hipersensibilidad al dolor, ¿sí? Que se conoce como hiperalgesia. Entonces, ya se han estudiado las diferentes áreas cerebrales que tienen que ver en esta parte de la empatía del dolor, y resulta que es una comunicación entre la corteza anterior del cíngulo y el núcleo accumbens, ¿sí? Ahora, variaron el experimento y este ratón que tenía dolor, le quitaron el dolor con morfina y en el caso del observador no se le observó que generara la hipersensibilidad al dolor, es decir, y de hecho cuando se probó en un sistema para dolor, se encontró que experimentaba analgesia de manera muy similar a la que estaba experimentando el ratón que tenía dolor, pero que estaba tratado con morfina. De nuevo, en las áreas cerebrales que participaron es una conexión entre la corteza anterior del cíngulo y el núcleo accumbens. El proceso de la empatía tiene que ver mucho también con el proceso de consuelo, ¿sí? Y estos experimentos, por ejemplo, estos experimentos que les muestro aquí al lado derecho abajo, varían dependiendo del sexo de los animales. Si tenemos una hembra con dolor como demostradora y un observador que sea una hembra, en vez de tener el fenómeno de hipersensibilidad al dolor, lo que tenemos es una reducción del dolor en el demostrador y en el observador. Si es un macho el que tiene dolor y es una hembra la que observa, también reduce el dolor en el macho. Pero si es un macho el que observa y es otro macho el que tiene el dolor y no han crecido juntos, no se genera ningún efecto en el observador. Entonces, de manera paralela a lo que pasa en el ser humano, que solamente genera empatía cuando ve a un familiar o a una pareja o alguien muy cercano a él. Entonces, todos estos experimentos hablan de una cosa muy, muy importante, que es decir, que el dolor no solamente se presenta por estímulos físicos, sino también se puede dar por
estímulos emocionales. Y en este caso, ver a una persona con dolor genera hipersensibilidad al dolor en la otra persona. Esto lo hemos modelado en el laboratorio y tenemos algunos experimentos al respecto. Ahora, hay otro tipo de transmisión del dolor que se da a través del estrés. Estos experimentos lo que tienen es que, de nuevo, tenemos un demostrador, que es un ratón que ha sido estresado, y tenemos a un observador que no está estresado, pero que se le pone en la misma caja del ratón que está estresado. Y el ratón observador empieza a expresar la misma conducta que el ratón estresado o con miedo. Y de nuevo se ha medido la actividad de diferentes núcleos y resulta que es una conexión que va de la corteza anterior del cíngulo a la amígdala basolateral. Y la amígdala, lo que se sabe que es parte del sistema límbico, que tiene que ver con emociones como el estrés y como el miedo. Aquí también se da que generalmente las hembras permiten mucho esta conducta de consuelo, ¿sí? O se estresan juntas o se les baja el estrés junto. Pero generalmente las hembras tienen ese poder más que los machos. También de manera paralela, en el caso de los humanos, también se da el fenómeno de la transmisión social del estrés. Es decir, si uno ve que su mamá está estresada, uno se empieza a estresar. Si uno ve que el hermano está estresado, uno se empieza a estresar. Por el contrario, si uno ve que la mamá está contenta, uno está contento, ¿sí? Y también en el ser humano se da la conducta de consuelo. Si uno ve triste a algún familiar, pues generalmente lo abraza, le dice cómo estás, por qué estás así, etcétera, etcétera. Entonces, este mismo fenómeno se da tanto en roedores como en las personas. Ahora, el estrés genera dolor. Todos sabemos que después de un periodo de mucho estrés empieza a doler la espalda, ¿sí? Puede dolerles aquí a nivel del hombro o bien a nivel de la región lumbar o incluso generar dolores de estómago, ¿sí? Principalmente colitis o estas cosas que tienen que ver con con el estrés. Ahora, ¿qué estudiamos en el laboratorio? Bueno, pues estudiamos dolor por enfermedades, por diabetes, por cáncer, por colitis. También evaluamos el dolor por lesiones a los nervios, que sería el dolor neuropático, por lesiones al tejido, que sería el dolor inflamatorio, o dolor por estrés, como el que les acabo de mencionar, que genera un tipo de dolor que se conoce como dolor disfuncional. ¿Cómo se estudia el dolor en el laboratorio? Bueno, pues usamos ratas y ratones. Para la gente que no está tan familiarizado, pareciera que son iguales, pero no. Una rata es más grande, un ratón es más pequeño. Un ratón pesa 30 gramos, una rata puede pesar hasta 350, 400 gramos. Y lo que hacemos es medir la conducta relacionada con el dolor. Tenemos técnicas de biología molecular, de histología, de electrofisiología. Y nuestro objetivo, pues, es generar el conocimiento para desarrollar sustancias que alivien el dolor de manera más efectiva en el ser humano. Y con esta termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su plática, que nos ayuda a entender cómo es que nuestro cuerpo es capaz de percibir el dolor. Por el tiempo, únicamente tenemos pues tiempo para hacerle dos preguntas. Y nos pregunta Steph Vázquez y Blanca Prueba que cómo funciona en el caso de la fibromialgia y si la fibromialgia se considera una enfermedad crónica, ya que causa dolor en hombros, piernas, manos y espalda. Sí, a ver otra vez, ¿cómo era la pregunta, la primera parte? De cómo, en el caso de la fibromialgia, cómo es que se genera el dolor.
allá. Y si esta patología se considera una enfermedad Sí, crónica. sí, de hecho es una enfermedad crónica. La fibromialgia, de hecho, una vez que aparece, no se va nunca. La persona tiene que aprender a lidiar con la enfermedad. Y hay dolor generalizado, aunque se dice que son puntos sensibles, pero generalmente es un dolor más generalizado, difuso y de larga duración. Eh, no hay un tratamiento específico. La terapia actualmente es muy parecida al dolor neuropático, es decir, antidepresivos, anticonvulsivantes, y se recomienda mucho el ejercicio. Eh, los mecanismos para generar fibromialgia no se conocen a la fecha. Ha sido una patología elusiva. No había ni siquiera modelos para estudiar este tipo de dolor. Apenas recientemente, en el 97, 98, se propuso el primer modelo para estudiar la fibromialgia. Entonces, como pueden ver, realmente es muy, muy reciente. Se ha avanzado mucho en estos últimos 20 años, sin embargo, todavía estamos lejos de entender a qué se debe esta patología. Pero, por ejemplo, el estrés genera un dolor muy parecido al que se da en la fibromialgia, ¿sí? Entonces, Sí, posiblemente tenga que ver con este tipo de eventos, ¿sí? Que sea más bien una cuestión ambiental, una cuestión de respuesta al ambiente, lo que está disparando la fibromialgia. claro. Y Manuel Vanegas nos comenta, doctor, una pregunta. ¿El dolor puede impedir una buena respuesta del sistema inmune? Sí, el sistema del dolor y el sistema inmune trabajan de manera paralela y muy interactiva. De hecho, el sistema inmune parece que es el primero que responde y posteriormente estimula al dolor. Pero el dolor también, las neuronas que detectan dolor también pueden liberar sustancias que a su vez activan al sistema inmune para trabajar de manera conjunta. Entonces, eh, están trabajando de la mano, están muy activos y coordinados para defenderse tanto del medio externo como incluso del medio interno. Claro, ok. Bueno, hay algunas preguntas todavía en el chat. Se las voy a hacer llegar en un momento a través del Zoom para que me apoye a contestarlas y hacerle llegar la respuesta